Hola, ¿cómo están? Pues hoy otra vez es Noche de En Voz de los Autores y tenemos, ay, estoy muy emocionada, tenemos aquí a Jaime Alfonso Sandoval, que tenemos ya un rato de conocernos, ahorita les platicamos nuestros encuentros que hemos tenido, pero a ver, bueno, hola Jaime, gracias por estar aquí. Hola, Lynn, qué gustísimo me da verte a ti y a todo el público lector de Colorines. Me da una felicidad que es difícil de tener en estos tiempos pandémicos, pero me da muchísimo gusto. Sí, ¿verdad? Porque estamos encerrados y entonces esta es como la manera de comunicarnos, Sí, sí. que no es obviamente como la presencial, pero bueno, hemos aprendido a usar estos medios y a divertirnos y a dialogar, no nada más nosotros, sino dialogar con los otros que están ahí, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho esta parte, pero fíjate, quisiera antes que nos cuentes, porque el público, digamos, que tenemos aquí no nada más son mediadores que te conocen, sino también son muchos docentes de escuela y algunos seguramente, porque ya sé que tienes montonal de fans, ya te conocen y otros, quizá no. Entonces, me gustaría por contar, ¿cómo es que llegaste a esto de escribir? ¿Desde cuándo eras niño lector? A ver, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primero que nada, vengo de una familia de médicos, entonces nadie de mi familia se dedica a ninguna cuestión ni artística ni nada, es una familia más científica. Y tengo un abuelo, bueno, tenía un abuelo que con mi abuela tuvieron 9 hijos, de los cuales él quería, su sueño era que todos fueran médicos. Entonces, realmente la medicina está muy La metida. presión estaba, Y de lo cual ajá. casi lo consiguió del todo. Hay una bióloga, un veterinario y muchos otros médicos. De ahí viene mi madre, que a su vez es la mayor, entonces ella de alguna manera fue obligada por su papá o empujada o incentivada a ¿Y le estudiar gustaba? medicina. O, No le o, gustaba, no le o, gustaba, no le gustaba. Aprendió a amar la carrera con el tiempo. Ella quería estudiar leyes, pero dijo, no, es que la medicina tiene todo. Si no te gusta una cosa, está la otra. Si no te gusta un paciente, está el laboratorio. Si no te gusta el laboratorio, bueno, te vas hasta el forense. Pero el chiste es que hay todo, según mi abuelo. Entonces ahí estaba, todo el mundo podía ser feliz en la medicina. ok. Y entonces ahí, bueno, mi madre se casa con un médico, entonces ahí vengo yo. Entonces familia de abuelo, madre, padre. Además eran médicos, pues los mandaron a un pueblito. Realmente eran médicos de un pueblito. No crean que eran así médicos especialistas en un gran corporativo médico, sino que tenían una maternidad en un pueblito. Entonces yo crecí ahí porque los movían, a los médicos los mueven mucho ¿En en dónde? ¿En determinada dónde? ¿En época. qué pueblito era? En Zacapo, Michoacán, bueno, es una pequeña Ah, ciudad que ok. está a una hora y media de Morelia. Y yo nazco en San Luis Potosí, luego vivimos en varios lugares de San Luis Potosí, en la Huasteca, etcétera. Los mandan a Morelia, los mandan a Charcas, los mandan a Tamazunchale, y luego terminamos en donde le dan la base a mi madre, que es Zacapo, Michoacán. Ahí yo vivo desde los 4 a los 14 años, que es mi infancia, y ahí es donde realmente no había libros, no había manera, también por los años, estamos hablando de los 70. Ujú. Entonces había una sola librería que la abrió un señor con su esposa porque les gustaban los libros en todo el pueblito. Y bueno, pequeña ciudad, se van a ofender si les digo pueblito a mis queridos Sí, no, zacapenses. no, 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 no. Y había una librería cuando era niño, y realmente a mi madre le gustaba mucho leer. Era la manera en que ella se relajaba cuando salía de sus jornadas. Ella Ujú. agarraba un libro y se relajaba leyendo. Entonces le gustaba muchísimo la lectura, y abrieron una librería en la ciudad, y entonces con los años, por desgracia, la cerraron y se convirtió en paletería. Entonces era mucho más difícil conseguir libros. Eso sí, comí muchas paletas, no tanto libros, y teníamos que viajar a Morelia Ok. para lo que se llamaba las librerías de cristal, que eran una cadena de librerías, y mi madre nos compraba a mis hermanos. Ya somos 3, yo soy el mayor, luego mi hermana y luego un hermanito. Nos compramos un libro. Ujú. Entonces, cuando viajábamos a Morelia, como ya le gustaban mucho los libros, nos llevaba y nos decía, escojan un libro. ¿Y eso era Normalmente algo festivo era para mi o cumpleaños, era un regalo, realmente era saber que en tu cumpleaños te van a comprar el libro que tú quieras. Entonces, ok, obviamente, ok. adquiría un halo de premio, de algo Ujú, ujú. increíble, ¿no? No era como un deber, sino era un regalo que tú podías elegir. Y qué maravilloso, que lo esperabas y lo deseabas. Entonces, claro, ver un lugar, porque pues en el pueblo era muy difícil, esa pequeña librería pues cerró y desapareció, y yo me recuerdo que yo compraba mis pequeños libros, mis adaptaciones. Yo reunía y acompañaba a mi madre a la librería, y ella me decía, escoge un libro.
pero obviamente el catálogo era muy pequeñito. Cuando veo a la librería de cristal con todas esas torres de libros, pues yo era así como un niño entrando a la fábrica de dulces, y yo elegía los libros más gordos que podía encontrar porque yo pensaba que así me iban a durar muchísimo. Entonces yo, entre más gordo veía un libro, yo decía, este me lo llevo. Ni sabía de qué se trataba ni nada, solamente yo lo veía O muy sea, gordo. era el tamaño, no era la portada, el No, nombre, porque nada. como no sabía cuántos meses íbamos a tardar en volver a la librería, yo decía, pues a lo mejor regreso hasta el año que entra, entonces mejor agarro el que me dure más. Entonces, de esa manera yo recuerdo que el libro a mí, así que me abrió la mente, fue uno que agarré así, que tomé, que es La historia interminable o La historia sin fin de Michael Ende. Entonces, este libro, además yo vi que tenía como ilustraciones y que estaba a 2 tintas, etcétera. Yo creo que tenía unos 10 años, entonces yo me lo llevé y fue el primer libro que realmente yo no podía dejar de leer. O sea, de eso de que tienes que ir a la escuela mañana, ya te voy a apagar la luz. Yo sacaba una lamparita y abajo seguía leyendo porque me enganché de tal manera. Yo dije, oh, los libros te pueden hacer esto. Y entonces fue el primer libro que de alguna manera me empujó a dar el segundo paso de que tenemos muchos de los escritores, que primero eres un lector y después dices, yo quiero hacer esto también, ¿no? Yo quiero escribir. Se acaba el libro, yo le digo a mi madre que me ha comprado el libro, que yo quería la segunda parte. Entonces me dice, pero ya no hay segunda parte, ahí se acaba el libro, que yo sepa no hay continuación. Y yo decía, pero en la portada dice sin fin, ¿cómo que hay fin? Debe haber una continuación. O sea, tenías la parte literal, dice, la historia sin fin, realmente es sin fin, porque bueno, tiene un juego, el libro que vuelve a empezar y tiene muchas historias secundarias que nunca se cuentan, que dicen, bueno, ahí quedan para que haya alguien que las haya ido retomando, pero yo en ese momento, a mis 10, 11 años, pues yo hice lo que según me pareció pues lo más plausible y se me hizo totalmente fácil. Yo dije, bueno, pues yo voy a hacer la segunda parte, si no existe la voy a hacer. Entonces yo hice La historia sin fin 2 acapense, versión Jaime Alfonso Sandoval a sus 10, 11 años y hasta yo mismo la ilustré. Seguramente aquello fue una cosa horrorosa. Porque... ¿Y no la guardaron? ¿Quién sabe dónde quedó? No tengo ni a menor, yo no sé, yo seguramente alguna vez le voy a preguntar a mi madre porque yo la ilustré y además la hice con esas plumas que eran como de 4 colores. Yo dije, la voy a hacer más en 4 colores, no solamente en 2. Y yo pues ya ponía yo a Bastian, a Treyú, Fujur, y bueno, yo seguía haciendo como lo que ahora se llama fanfiction, que es ficción de fan, basado en personajes, y a partir de ahí me di cuenta que si no existía algo que yo quería leer, que necesitaba leer, pues yo lo podía hacer, porque se me hacía muy fácil. Con el tiempo me di cuenta que, bueno, que no era tanto, pero bueno. No era tan fácil, pero es un primer paso, ¿no? Es atreverte a decir, bueno, ya veo esos y yo quiero decir también algo, quiero contar algo. Entonces, a partir de aquí fue ese libro. Teníamos un librero con mi madre heredó como los libros de mi abuelo, en el cual había muchos libros de otros primos, etcétera, y había muchos libros como muy antiguos, y entre esos había libros para niños, había unos cuentos para niños que salieron en la época de Vasconcelos, cuando estuvo delante de la SEP, bueno, lo que era entonces la Secretaría de Cultura, que sacó muchos libros, metió mucha literatura a las primarias en México. Entonces eran libros de los años 20, 30, 40, pero eran buenísimos. Entonces yo a partir de ahí, eran cuentos del mundo, cuentos del mundo. Entonces yo leí cuentos, este cuento es de la India. Entonces así me empecé a hacer, recuerdo que yo me empecé a aficionar a la lectura. Mi madre nos dijo a mis hermanos y a mí, miren, este librero es para ustedes. Lo que ven aquí, tómenlo, léanlo, lo que ustedes quieran, y si tienen dudas de algo me preguntan. Entonces, bueno, no nos empujaba, pero nos daba todas las herramientas. Entonces, a partir de aquí... Les abría las puertas. Era una mediación, eso es una mediación. Una puerta totalmente abierta para decir. Entonces, ya después llevarnos a comprar un libro, porque cada uno tenía un interés distinto. Mi hermano quería comprar solo libros de extraterrestres. Mi hermana compraba libros que tuvieran animales en la portada. Entonces, ella adoraba los animales y entonces era el platero. Y yo solamente si veo algún animalito en la portada lo compraba. Y yo los gordos. Y al final, bueno, cada uno tuvo un desarrollo lector distinto y yo fui el que empecé a desarrollar decir, bueno, ahora quiero hacer yo algo. Claro, cuando ya tenía que tomar yo la decisión de mi carrera, yo sentía la presión de que dije, bueno, con tantos médicos en la familia, o sea, yo tengo ya así medicina? Como el sello de hecho para estudiar medicina, pero yo no quería hacerlo. La verdad, yo no quería, sobre todo porque yo crecí en un hospital, porque al final mis padres abrieron una pequeña clínica en la casa donde vivíamos, se dividió de un lado era la casa y otro la clínica,
y yo veía muy de cerca lo que era ser médico. Y además mi padre nos obligaba, bueno, nos conminaba a mi hermano y a mí a que nos encargamos de lavar todo lo que salía de quirófano. Entonces, ahora que lo pienso, yo decía, nos estaba explotando laboralmente. Entonces, nos decía, no les voy a dar domingo. ¿Qué domingo ni qué nada? El dinero se gana. Entonces, se lo tienen que ganar, entonces se tienen que lavar todo lo que salga de quirófano. Entonces, bueno, de ahí salía, bueno, ya se imaginarán todo lo que puede salir de un quirófano, Ay, sí. después de un parto y demás. Entonces, mi hermano y yo nos encargamos de todo lo que eran sábanas, material quirúrgico. Mi hermana se encargaba de hacer desinfecciones y mi hermano y yo lo que hacíamos era la lavandería. Y nos dedicamos a lavar todo esto y ahí yo le agarré una aversión terrible a la medicina. Contrariamente, mi hermano le agarró amor a la medicina porque él sí estudió medicina. Y Fíjate. a él le gustó y yo dije, yo no quiero, yo escuchaba a la gente sufrir, quejarse, a los bebés llorar. Yo decía, no, está muy cerca del dolor. Y mi hermano dijo, ay, yo quiero ayudar, ¿no? Entonces, bueno, Sí. cada uno es distinto, cada uno era diferente. Y entonces yo, bueno, con el tiempo pero yo escribía a escondidas, y empecé a escribir yo estos cuentos, estas historias como muy escondidas, porque yo pensaba que se iban a burlar de mí, que me iban a hacer bullying, que en aquel momento no se llamaba bullying, pero siempre existía. Y entonces yo hacía mis cuadernitos, hacía mis historias, hacía como unas ¿Y a peliculitas. nadie le contabas? No le contaba a nadie, todo lo escondía abajo de la cama en unos Y cuadernos. esto es ya siendo tu adolescente joven, Ya digamos, entrando en la la prepa. secundaria, ya en la Ah, secundaria, todo esto en la secundaria era como eso, pero yo decía, bueno, pues eso no tiene ningún valor, yo no le veía ningún valor hasta que entré a la prepa. Y ya en la prepa yo ya conocí a un maestro, el maestro Luis, que nos daba español y literatura. Y este maestro primero nos explicó, bueno, leímos los clásicos, fue el primero que nos acercó a los clásicos, porque en secundaria tenemos un maestro que ya estaba muy viejito y muy cansado y era típico de hagan el resumen y ya, y todo el mundo sufría leyendo. El Cantar del Mío Cid y nadie entendía absolutamente nada. Y con este maestro nos dijo, ahora vamos a leer, pero la Odisea de Homero. Y todo el mundo, ay, no, ¿esto cuántos miles de años tiene? No, todo el mundo, los adolescentes no queríamos en ese momento. Pero el maestro nos explicó, dijo, es que hay que armar un puente para entender el marco de esta historia. Entonces nos empezó a hablar de los reinos, las ciudades-estado, los monstruos, la mitología, y todo eso fascina. Entonces yo me enganché y decía es que en la Odisea está el origen de todas las historias de aventura, de todas las películas de superhéroe que ustedes ven. Aquí está el origen, es la semilla de toda la aventura en la literatura. Entonces nos lo explicaba tan bien, tan espectacular el maestro, que fue un súper mediador para mí. Y entonces ese maestro Luis dijo, bueno, están los clásicos y está Shakespeare y está Cervantes y están todos los grandes clásicos, pero ellos no nacieron en el siglo XX, que era en el tiempo donde estábamos nosotros. Ellos no nacieron ahí. Nosotros necesitamos escuchar las voces de los que están ahora. ¿Qué tienen que decir ustedes? Entonces nos lanzaba como ese reto y abrió un taller en la Oye, qué tarde. maravilloso Fue maestro. increíble porque él nos quitaba el miedo y nos aventaba, y entonces nos dijo, entonces yo también le agradezco tanto a mi madre que me abrió la puerta a los libros, como a ese maestro, por ejemplo, que en la tarde abrió y dijo, vamos a hacer una revista, y entonces, bueno, ahí estaba un compañero que su familia tenía una imprenta, como que hacía una imprenta y dijo, podemos imprimirla, entonces, bueno, nos armamos, y entonces era llevar como tus primeros escritos, etcétera, y ahí me di cuenta que yo dije, entonces esto que yo hacía escondidas y que yo lo ponía ahí, sí puedo, o sea, hay alguien que sí le interesa escucharme. Entonces ahí me fui como probando, etcétera, pero en ese Ajá. momento yo quería hacer cine, lo que yo soñaba era hacer cine, ¿Y estudiaste qué, y qué estudiaste? estudié en la carrera de ciencias cinematográficas, en lo que en aquel tiempo se llamaba el CUEC, Centro de Estudios Cinematográficos de la ¿Dejas UNAM. ir a quitar el sonido? Estoy sola. Ve, Digo, ve, sigue grabándose así, sígueles platicando, yo te oigo. ok, Sígueles platicando. bueno, ahora me quedo con ustedes. Pues se llama Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que es una escuela de cine, que es de la UNAM. En este momento tiene otro nombre y todavía sigue existiendo la escuela. Y en aquel tiempo, para entrar a esa escuela, era muy, muy, muy complicado. Teníamos que hacer examen, pues no sé, como en aquel momento 650 chicos y chicas, y solamente aceptaban a 15 estudiantes. Ahora creo que ya son más todavía, son más de 1000, pero la cosa es que yo me preparo un año para entrar a esa escuela y Ok. me aceptan y pues termino estudiando cine, la carrera de cine, la carrera universitaria, son 4 años con una película de tesis, y ahí estudié lo que yo pensaba, obviamente,
pues era que ya entrando a esa escuela automáticamente todas las puertas del cine del mundo se iban a abrir para Habría, mí. ¿no? Claro. En ese momento así que me iban a llamar de Hollywood. Yo dije, no, pues ya estudiando cine, bueno, salgo de aquí a hacer las próximas películas de Star Wars. Pero claro, es una industria, en ese momento me toca una crisis muy severa cuando yo salgo de la escuela, viene una devaluación enorme. En ese momento se paralizan muchas industrias, entre ellas la de entretenimiento, la de cine. Y yo entendí además que cuando tú haces cine o televisión, yo soy guionista de televisión, cada palabra que tú pones en un papel, en una pantalla de guión, se tiene que producir. O sea, cuesta dinero. Si tú pones 3 personas, 5 personas, es de día, es de noche, está lloviendo, todo eso, al momento de decir que es de noche, llamado nocturno, son tarifas extras, etcétera. Si dices que está lloviendo, son efectos especiales. Si dices que se ve la luna, tienen que usar croma. O sea, todos tienen que producirse y cuesta dinero. Okay. Y yo tenía unas ideas en mi cabeza, bueno, así unas superproducciones. Entonces, yo tenía una historia que era como un homenaje a Julio Verne. Y que entonces yo se la mostré a mi maestro porque con esa yo me quería graduar, al director de tesis. Me dijo, Jaime, mira, esta película, para que la haga como tú la tengas en tu cabeza, cuesta, ¿sabes cuánto cuesta hacer una película en México? O sea, una película barata, así, normal, cuesta unos 15 a 20 millones de pesos. Eso cuesta hacer una película. ¿Eso cuesta hacer una película Eso cuesta así normal, sin efectos, o sea, menos de $1 millón de dólares. O sea, es para Hollywood es nada. O sea, son lo que eso se lo gastan en cacahuates en un fin de semana de promoción. Menos de $1 millón de dólares. Pero eso cuesta hacer una película. Tienes que pagar permisos, tienes que pagar sindicatos, tienes que contratar luz para hacer 1 minuto de una película. Son horas y horas y horas. No, claro, repetir. No como ahorita que me voy a contestar y regreso y dejamos que corra esto, ¿verdad? De cine no tiene nada. Sí, el cine profesional es bastante caro, muy, muy, muy caro. Es uno de los cines más caros porque además integras todos los demás artes, industrias, la arquitectura, el vestuario, la pintura, tienes que pintar con luz. O sea, son muchas artes en el mismo, la interpretación, y entonces es muy, muy caro hacer. Entonces, pero él me dijo, pero estas historias que tú me presentas que quieres hacer, esto vale 10 veces más que una película normal. Esto, para hacerla, así como tú la tienes en tu cabeza, yo tenía eran unos científicos que querían irse al fondo del mar y descubrían una ciudad sumergida y había monstruos, etc. Me dijo, Jaime, pues sí, ¿cómo vas a hacer esto? Yo decía, bueno, con maquetas, maestro, porque pues voy a hacer maquetas porque en el cine se hacen maquetas. Entonces me dijo, Jaime, esas maquetas cuestan cientos de miles de dólares. Son maquetas especializadas que las duran meses construyéndolas. No vas a la papelería y las armas. Y construyes una sí, maqueta no, como yo la haría, digamos. Sí, y yo también, yo pensaba así. Él me dijo, mira, no te voy a autorizar a que hagas esta historia. Era una historia que yo le presenté como de aventuras y ciencia ficción y elementos de fantasía, porque necesitas 100 millones de pesos para hacerla. ¿Tienes 100 millones de pesos? Dije, maestro, mi presupuesto son 20,000 pesos para toda la película. Entonces no me la autorizó, tuve que hacer otra cosa distinta, me metí en otro problema porque quería que tuviera cosas de animación, pero eso es otra historia, pero me quedé con esa historia, como la que se fue rechazada, que yo dije, bueno, y entonces todas las historias que tengo en mi cabeza se van a quedar ahí porque no tengo millones y millones para hacerlas, porque mi papá no es multimillonario ni es dueño de un estudio. Y entonces, bueno, salgo, se cierran muchas puertas en esa época porque vino una crisis muy fuerte y consigo yo trabajo como el asistente del asistente del asistente de dirección de una telenovela en Televisión Azteca. ¿Qué hace el asistente del asistente? El asistente normalmente saca las copias y lleva los cafés y da los llamados. Ajá. Es el mensajero, ¿no? Yo dije, bueno, estudiar 4 años para terminar como mensajero. Yo dije, bueno, no importa, ya estoy dentro de la industria. Eso es lo que yo quería, no me importa, tengo que empezar de alguna manera. Entonces, bueno, pues me lanzo, son varios meses trabajando para esa telenovela. Por desgracia, la cortan antes de tiempo, porque no les parece que tiene buen rating, entonces la quitan y nos echan otra vez a todos a la calle. Entonces, en ese momento, yo veo una convocatoria de una novela que es Editorial SM, que llevaba 1 año apenas en México y tenía esto fue en 95.
96 fue el primer 96. año y 97 fue el segundo año que abrió la convocatoria de 97, que yo fue que participo, que yo desentierro este guión y yo digo, bueno, pero lo puedo hacer en forma de libro porque no necesito efectos especiales, no necesito pagarle a una estrella de Hollywood para hacer ningún personaje, no necesito pagarle a un productor, solamente son palabras y con las palabras puedo construir un mundo. Porque al mismo tiempo yo había estudiado en la Escuela de Escritores de la SOGEM, literatura, entonces yo Y manejaba, ahí digamos, creo que fuiste herramientas. alumno de mi mamá, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no. De Aline Peterson. Aline Peterson me dio clase, me dio cuento, me dio narrativa. Sí, sí, cómo no. Ahí Sí, yo sí, estudié. porque ya lo habíamos comentado, porque lo habíamos comentado en una reunión que de un premio justo de, no, pero no era SM, sino de Castillo, que antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, 93, 92 y 93, yo fui alumno de la SOGEM, del Ajá, diplomado de la ajá. SOGEM. Sí, padrísimo. Bueno, creo que no te me cuelgues tanto porque si no, no vamos a llegar nunca a tus No novelas. vamos a llegar, nomás era para cerrar, así yo llegué a la literatura. En el momento que yo veo este concurso, Ajá. meto esta historia, la convierto en libro y gano el primer lugar. Wow, la y en ese primer concurso que lo metiste, ¿ganaste? de novela, había perdido como 40 de cuento que nunca había ganado nada, pero el Y primer novela. espérame un segundo. ¿Y esto ya había sido la SOGEM o a raíz de esto fuiste a la SOGEM? Ya, no, ya había ido a la SOGEM, ya tenía Okay. las herramientas, afortunadamente ya tenía las herramientas para tener también las herramientas literarias, pero en ese momento me doy cuenta que yo puedo contar, o sea, más que yo un cineasta, yo era un contador de historias. Tenía que buscar diferentes medios, puedes tener muchos medios para contar una historia. Entonces en ese momento se abre la puerta y yo dije, bueno, es genial esto porque yo puedo contar lo que yo quiera a través de los libros. Entonces a partir de ahí ya han pasado 20 y tantos años en el cual ya llevo 30 libros publicados. Entonces, a mí ya, yo estoy súper agradecido, sigo siendo guionista de televisión, por un lado, y por el otro lado, escritor de literatura infantil y juvenil, que es algo que me apasiona. Aunque tienes libros para niños, tu especialidad son más bien como de chavos, ¿no? O sea, digamos, porque tienes, por ejemplo, El monstruo debajo de la cama, tienes, digamos, que yo aquí tengo en mi librero y se me olvidó jalarlo para enseñárselos, de SM, ¿no? Ese está publicado con SM. Sí, y con una editorial también que ya desapareció, que se llamaba Tres Abejas, que se llama Marina la Furiosa, y todavía sí sus 99 hermanos, que son los libros que tengo para más pequeñitos, que es tipo libro álbum, que es muy complicado hacerlo. Yo aprendí que no es nada fácil hacer un libro para un primer lector. No. Es muy complejo, es muy, muy, muy complejo, pero me he especializado más en lo que se llama middle grade, que son 11, 12 años, y libros para adolescentes. Exacto. Y bueno, y yo me encantaría, así me tienes, eres un contador de historias, nos consta ahorita nada más en esto. En la historia de cómo llegaste, bueno, me tenía así. Yo decía, ¿qué hago? Pero entonces ya no hacemos el libro y mejor que nos cuentes toda su historia. Hacemos varios capítulos. Hacemos varios capítulos, exactamente. Pero bueno, tienes muchos, pero ahorita, hoy me gustaría hablar como de 2 libros que tienes con Random House, con Montena, ¿no? Que son el que acaba de salir ahorita, que es Ciudad Miedo, pero antes de ese está Campamento Miedo, ¿no? Sí, claro, de hecho son mis libros más recientes que tengo. Son libros que yo digo que son hijos de la pandemia porque su vida ha sido dentro de la pandemia. Entonces, este libro... En los 2 casos. Sí, este libro, El Campamento Miedo, yo lo hice en el 2020, en marzo del 2020, que fue justo... Pues, empezaste con la pandemia. Yo lo alcanzo a presentar en la Feria de Minería de la UNAM, en el centro de la Ciudad de México, así multitudinario, ya se hablaba que venía una pandemia. No, pero tú lo hiciste en el 19. Lo fue que en el 20, fue en febrero. No, lo hice antes, salió. Pero lo escribiste en el 19. Sí, lo presento así al público en finales de febrero del 2020. Eso lo había sí. escrito antes. Y en ese momento, bueno, sale el libro y se cierra todo porque llega la pandemia. Sí. Entonces lo alcanzo a presentar, se cierran las librerías porque en ese momento se cerró todo absolutamente, imprenta, librerías, absolutamente todo, pero los lectores que alcanzan a leerlo me dicen que quieren una continuación porque tiene un final muy sorpresivo, muy, muy sorpresivo. A ver, pero contextualízanos a los que no han leído nada. Aquí yo les tengo que confesar, no he leído el primero,
pero tengo el segundo, pero creo que no importa, ¿verdad? Sí, No sí. importa porque vuelve a empezar la historia con otro personaje y y se empata con la primera historia. Voy a dar rápidamente de No, qué va pero la cuenta, historia. cuenta, ajá. Va la historia. ¿De qué es Campamento Miedo? Campamento Miedo es un libro para middle grade que está en Montana, es un sello de Penguin México, Penguin Random House México, y middle grade es a partir de 11, 12 años. Es un libro que además está muy bien ilustrado por el G, que es David Espinosa. Él ilustra tanto el 1 como el 2. Es un libro que yo quería poner un libro con elementos de misterio. Están los clásicos libros de misterio, de campamentos y de terror. Pero yo le quería dar una vuelta de tuerca que no se las voy a decir exactamente para no contarles, echarles a perder el final. Solamente les voy a contar de qué va más o menos la historia. Es la historia de Dino. Dino es un niño que es invisible en la escuela y es feliz siendo casi invisible. No es invisible, sino es casi invisible. ¿Qué es casi invisible? No lo pelan los maestros, nadie, los buleadores no lo pelan, y él es feliz porque dice, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo soy totalmente invisible. Y en esa escuela donde él está, hay muchos problemas de disciplina, muchísimos. Los niños están desatados, hay un niño que es como el líder travieso, etcétera. Y resulta que llega una niña que se llama Rina. Esta niña es muy bonita, pero lo que tiene de bonita es de traviesa. Es una niña que es especializada, se especializa en lanzar bombas fétidas. Y resulta que por angas o mangas se ve metido, ella le llama la atención este niño silencioso y le dices que eres guapo y feo. Guapo y feo es que eres guapo y eres feo al mismo tiempo, pero me gustas así como eres. Y este niño bueno, se aterroriza porque él, en el momento que ella se fija en él, existe para la escuela. Entonces él tiene mucho miedo porque ya todo el mundo va a verlo y además por una razón, la niña hace una travesura en la biblioteca y este niño, sin deberla ni temerla, queda metido en medio de la travesura, le echa la culpa también a él, terminan en la dirección y a todo esto el director, como tenía muchos problemas de disciplina en el colegio, contrata a una asociación muy extraña, muy misteriosa, que es como militarizada, que él dice, mira, nosotros tenemos un remedio infalible para todos los niños rebeldes, es infalible, se llama tolerancia cero. Así el niño llegue tarde, así le falta el respeto a un maestro, así no entregue la tarea. Haga lo que haga, pequeño o grande, a todos los tratamos igual, igual de mal. O sea, los agarramos, los retiramos y nos los llevamos a unos campamentos de reeducación. Se llaman campamentos del AMORS. AMORS significa área militarizada obligatorio para rijosos y sabandijas. Ahí los vamos a reeducar. Los papás no se tienen que preocupar porque además es gratuito, es un programa piloto, entonces vamos a dar resultados y no les vamos a cobrar un centavo a los papás. Los papás fascinados, muy bien, entonces me van a entregar a un niño o una niña que se porte increíble y además no me va a costar, pues muy bien. Entonces, Rina sí hace la travesura, pero Dino no, pero nadie le cree a Dino, cree que además es mentiroso, se lo llevan también a este campamento. Y este campamento lo dirigen dos mujeres muy extrañas, que digamos una es como el policía bueno y otra es como el policía malo. Y es un campamento muy, muy extraño. Llegan niños de todos los colegios de la zona, los dividen en una cabaña para niños, en una cabaña para niñas. Obviamente, como todos los campamentos tienen leyendas terroríficas, hay una cabaña encantada, etcétera. Pero lo primero que pasa, muy raro, es que cuando llegan, acaba de suceder un accidente. Un niño no se sabe si se cayó, otros dicen que estaba escapando y se cayó de un lugar. Y las profesoras, bueno, las directoras dicen, no, no pasa nada, ya se fue a su casa. Pero ellos ven como una especie de ataúd guardado en una bodega, donde él parece ver que ve al niño. Entonces dicen, esto está muy raro, se dan cuenta que no tienen conexión con los papás, no pueden hacer llamadas, no reciben correo, las cartas que ellos escriben nunca se mandan, están totalmente incomunicados, hay como unos militares rodeando la zona. Y además hay unas como criaturas muy extrañas. Entonces ellos no se dan, lo que quieren es escapar, empiezan a encontrar unos como mensajes secretos de alguien que no saben si está en el campamento o estuvo, que les dice, tengan mucho cuidado, este campamento no es lo que ustedes creen y nunca confíen en ningún adulto de este campamento, en ninguno. Porque esconden algo, este campamento esconde algo terrible, tienen que escapar. Si me hacen caso y van como encontrando las pistas, yo les voy a ayudar a escapar, pero no saben quién es. Y se van juntando porque hay un sistema que es el sistema de puntos de los niños contra las niñas. Les dicen las directoras, miren, la única manera de que salgan ustedes de aquí es que alcancen 100 puntos. Y por alguna buena acción, por algún buen reto, les vamos a dar puntos. Si alcanzan 100 puntos, esa casa es liberada y todos los niños o las niñas se van a su casa. Si no, no.
pero es tan difícil alcanzar los puntos y los castigan cada vez que hacen un error, que es como meterse una deuda bancaria, debes más de lo que te prestaron. Entonces los niños tienen menos tantos puntos. O sea, empezaste con 10, pero luego tienes menos 20. Ya debes 68 puntos. Entonces dices, ¿cuándo voy a alcanzar los 100? Entonces se dan cuenta que es una trampa. Es que nunca van a salir de ahí. Entonces lo que intentan es escapar y al final, bueno, cuando van a escapar o consiguen escapar, se dan cuenta de una súper revelación, que es la gran revelación de qué es realmente ese campamento. Y bueno, no lo voy a decir porque es justo donde doy vuelta a toda la historia en el final. Y fue cuando los lectores me dijeron, oye Jaime, pero no puedes dar una revelación al final de tu libro y dejar a los lectores así colgados de la brocha. No se vale, claro. Yo dije, bueno, sí, pues es una sorpresa, que nadie se imagine todo, todas las pistas yo las fui dando dentro del libro y al final hago la revelación que empata con esas pistas. Bueno, al final me dice mi editor, Diego Mejía, me dice, Jaime, mira, el único que conoce esa historia también, pues eres tú mismo, porque tú la escribiste, por lo tanto tienes que hacer la segunda parte. Entonces dije, bueno, pues estaba en pandemia, estaba encerrado, y yo dije, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, es que la pandemia se acaba en 3 meses. Entonces yo dije, tenías 3 meses para escribir. Tengo unos meses. Primero era un mes. Y nos decían que en mayo, y luego así se puede hacer, y ya seguimos. Y bueno, pues yo dije, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo para poner en orden todos mis proyectos. Acá estaba escribiendo también la reescritura de Mundo Umbrío, igual con Montena. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una pausa y voy a hacer la continuación de Ciudad Miedo. Ciudad Miedo, lo que hago es cerrar la historia, no crean que es una saga de 40 libros, no se preocupen, es solamente 2 libros, Campamento Miedo y Ciudad Miedo. En efecto, como bien comentas, puedes leer Ciudad Miedo sin ningún problema, porque arranca con otro personaje distinto y luego se encuentran los personajes del primer libro y le cuentan de qué iba Campamento Miedo. Claro, obviamente. Entonces eso fue, yo me enteré de Campamento Miedo por la lectura de Ciudad Miedo. Claro que está padrísimo leer los dos. Sí, claro. Y lo que pasa es que, bueno, no tenía yo el otro y entonces, pues bueno, leí pero creo que me parece importante porque no les puedo contar por mi experiencia que no pasa nada que no leí el primero, entiende uno la historia de dónde viene el primero, te imaginas qué podría estar pasando en el primero, pero no pasa nada para el segundo, ¿no? Exactamente. No puedes leer primero Ciudad Miedo y luego ya si te interesa de dónde vienen todos los demás niños, ya lees Campamento Miedo, o sea, inviertes el orden y ahí se cierra la historia. Con Ciudad Miedo yo termino de cerrar la historia con elementos de aventura, de humor, de ciencia ficción y además para mí era muy importante. Ciudad Miedo, todos los personajes principales o de mayor peso son las niñas, porque como bien yo dividí niños con niñas, yo dije, bueno, el primer libro de Campamento Miedo, el protagonista es un niño, pero yo quería que en la protagonista del segundo libro, que completa, digamos que todo el universo, fuera una niña. Y la niña, ¿no? Que es Yolimar, que es la protagonista que va a tener un crecimiento, es una niña al principio muy ingenua, muy soñadora, pero se va a enfrentar a la realidad. Pero no solo ingenua y soñadora, por eso, o sea, me gusta porque los personajes no son buenos o malos, o sea, son humanos, o sea, de alguna manera para que tú un libro te conecte y te tienes que creer ese mundo, ¿no? Y entonces esta niña, digamos, Yolimar, que Yolanda, ¿qué? Martínez. Yolanda Martínez. Pero Yolimar es un nombre artístico porque ella sueña con ser famosa. Exacto. Pero digamos, no es que sea tan inocente su descripción. O sea, de repente raya en el egoísmo más absoluto del mundo, no en la inocencia. Bueno, es inocente porque no sabe cuál es el mundo que le espera. Ok, pero digamos, a lo que voy es por eso es un ser humano, porque prefiere su fama que el otro, y entonces eso es lo que le causa problemas, digamos, incorporarse, ¿no? Sobre todo que se aferra a ideales no reales, entonces eso le va a ocasionar muchísimos problemas, hasta el momento que aprenda a dividir cuál es un sueño y que no te tienes que aferrar a ese sueño que no existe, que solamente está en tu cabeza, y tienes que saber encajar con la realidad y con lo que urge en la realidad. Entonces, pero como lector, te cae bien y te cae mal. O sea, hay momentos donde la quieres matar y hay otros momentos donde se te va el corazón por ella, ¿no? Entonces,
Y bueno, y no solo por ella, por los otros personajes también, o sea, y entonces luego tienes el Gonzo, ¿no? Que tiene una parte donde ese Gonzo, pues es como él sí es manipulador, por ejemplo, ¿no? Sí, es que hay diferentes tipos, para todos los que van a entrar a este universo, están los Hums, que son humanos, están los mods, lo que se llama modificados, los labs, o sea, los labs, así se llama, Gonzo es un lab. Lab, ¿qué significa? Que los villanos lo tomaron y de alguna manera tiene el cerebro lavado. Ya trabaja totalmente para ellos, pero se dieron Y cuenta les que eran... vale, o sea, ya ser ellos no es, ellos Sí, funcionan en función de en función de los villanos, del cuerpo de los villanos. Entonces ya, y sobre todo eligen chicos que son o muy egoístas o muy agresivos y los empoderan, pero para hacerlos trabajar y manipularlos. Él, a su vez, él manipula, pero él es manipulado por otros. Entonces, y lo que tienen que hacer los chicos para poder destruir a sus enemigos, porque bueno, no les voy a contar exactamente a detalle, pero cuando los niños consiguen escapar del campamento, nadie puede volver a sus casas. Por alguna razón terrible que descubren, no pueden volver a su casa. Entonces tienen que irse a un refugio y en ese refugio, bueno, después de muchas aventuras, se dan cuenta que hay un núcleo. Si quieren destruir a los villanos, hay un núcleo donde tienen que destruirlos, que es Ciudad Miedo. Ciudad Miedo es donde se originó todo este mal que está persiguiendo a los niños y tienen que ir ahí. Pero como bien dices, todos los personajes tienen una parte como luminosa, una parte, y una parte humana, totalmente humana, porque Sí, son sí, totalmente sí. falibles y cometen errores y son imprudentes y son niños, o sea, son niños que están aprendiendo. Exacto, y son niños, no son adultos, o sea, el adulto tiene 25 años, ¿no? O sea, ese es el más adulto, casi, casi. Es el viejito de la ciudad, del escondite donde están. Les llaman Exacto. los abuelos porque pues, los niños nunca han visto a alguien tan mayor como alguien de 30 años o de 20 y tantos años. Entonces, claro, todo esto son para hacer como la amalgama de estos personajes, para meter humor, para meter, y sobre todo como que aprender a trabajar en equipo. Y cuando tienes que Sí. trabajar en equipo te tienes que quitar ego. Y eso es bien complicado. Porque claro, como niño uno tiene mucho ego porque bueno, es parte de tu proceso, que todo tiene que girar alrededor de mí. Y luego te das cuenta que no todo tiene que girar alrededor de Ese es ti, un punto de tu persona. totalmente perfecto, maravilloso, qué bueno que lo dices, porque está todo de hay que trabajar en equipo, en las escuelas, ¿no? El trabajo colaborativo de equipo, pero ¿cómo, cómo implementamos, cómo tratamos de hacer eso? ¿Cómo logramos que los egos no interfieran? Este es un libro maravilloso donde muestra que si tú te vas por tu ego, no logras realmente nada, que es cuando puedes construir con otros que pueden hacer algo, ¿no? Sí, y es un conflicto que hasta en los adultos nos Por estamos topando con supuesto, eso, que en los equipos de trabajo, en todos lados. Entonces, fíjate, pero eso desde niño, si sabes esas herramientas, pues puedes llegar como adulto con más herramientas, obviamente, para saber trabajarlo. fíjate que Eso, este libro, qué bien, no está pensado para adultos. Imagínate que tú, o sea, en una empresa van a hacer unas sesiones de coaching y les dicen a todos que traigan el libro leído y entonces entender por qué esto de equipo. Ahorita que tú dijiste esto, se me brincó esa idea. No es para eso, es nada más que ya me conocen ustedes y que luego siempre estoy inventando cómo de una cosa puede ser un pretexto de otra y esto está padrísimo. Pero ¿sabes qué otra cosa también haces que me encanta? Que haces muchos guiños intertextuales, por ejemplo, con la Ciudad de México, con el país de México, en Acapulco también, etcétera, pero sobre todo con la Ciudad de México y alrededores, ¿no? O sea, la conurbada, porque por ejemplo, Santa Fe no es Ciudad de México, pero sí es del Estado de México, pero bueno, sí es parte de lo que consideramos la Ciudad de México, ¿no? Y entonces no se llaman igual las cosas, pero puedes, como lector puedes reconocerlo o no y no pasa nada, no te interfiere en la historia, pero cuando reconoces los juegos que haces o con momentos históricos o con la época de ahorita, ¿no? O sea, porque no sucede en esta época, sino es un mundo ficticio, ¿no? ¿O no? sí, sí. Pero también se sabe de esta época, de la pandemia, pues, o sea, que era lo que tú estabas en el momento escribiendo. Entonces, a mí me pareció ultra divertido, ultra
padre. Oye, pero a ver, antes de que sigamos, ¿por qué no nos lees una parte, algo, para que tengamos el feeling de cómo lo escribiste? A ver, deleítanos ahora Bueno, con tu lectura. vamos a ver qué leo. Vamos a ver cómo Espérenme, arranca a toda la ver, les historia. vuelvo a mostrar la portada para que la vean muy bien. Si quieres, enséñales ahora tú también. Bueno, no, nada, mejor léeles de este. Ahí están las dos. Perfecto, perfecto. Muy bien, voy a leer el principio del 2, Ok, que me es un parece nuevo bien porque, principio. ajá, que es el que yo leía, así me Muy bien. gusta. Cada escuela tiene sus leyendas siniestras. Algunas son espeluznantes, como un fantasma en algún salón, ciertas sombras de las canchas o los mancos enchilados de la cooperativa que sacan ronchas verdes. Además, en cada colegio del mundo hay un baño de niñas que se supone que está embrujado y algo aparece. ¿Por qué no pasa eso en los baños de los niños o en el de los maestros? Es uno de los misterios más misteriosos del universo. Es así y punto. La escuela primaria número 3 del poblado de Las Yermas también tenía sus leyendas. Decían que en la biblioteca aparecía una mano espectral y que los niños que se quedaban dormidos despertaban de golpe con una fuerte bofetada. También en algunos pasillos a veces aparecía la bestia peluda, un perro rabioso que perseguía a niños y parecía hambriento. Pero la leyenda más horripilante de la escuela primaria número 3 era la de la maestra Lichita, la prefecta poseída. ¡Ay, ay, Bueno, ay, ahí, ay! para abrir boca nada más, ya sí. Para, si no me No, sigo. no, no, no. A ver, léenos en algún otro, sí, cuando está álgido, algo así nada más, aunque no, que no se delate, ¿no? O si es tan poquito que no nos va a pasar nada, nada más porque ya me quedé con ganas. Bueno, vamos a presentar a Yolimar, que es el personaje que arranca, que lleva de alguna parte, gran parte del libro 2, que se Ok. llama Yolimar. Yolimar, porque la corrigen, que ella se hace llamar Yolimar, se llama Yolanda, pero ella dice Yolimar, le corrige a su mejor amiga. Prefiero que me digan por mi nombre artístico. Es una niñita de 11 años por ahí. Entonces, ¿sigues con ese chisme? Suspira Luisa, su amiga. Ese chisme es mi carrera, tú no lo entiendes. En efecto, el nombre real de la amiga de Mónica era Yolanda Martínez, pero unas semanas atrás había ganado el Festival Artístico de la escuela cantando Un Millón de Amigos. Recibió muchos aplausos y fue famosa por 3 días, pero lo importante fue que Mónica descubrió su vocación. De grande sería estrella de pop, haría algunas películas, tendría 2 divorcios y adoptaría niñitos de todas las razas, además de salvar ballenas bebés. En fin, ya tenía casi todo planeado y había empezado buscando un nombre más artístico, que era Yolimar. Bueno, aquí ese es el personaje que vamos a iniciar. No sabe qué se va a enfrentar al mundo. Ya veremos si consigue salvar a las ballenas bebé o salvar al mundo, tal vez. Ok, ok. No, padrísimo, padrísimo. Se lo súper recomiendo que lo lean. Y bueno, ¿qué más nos querías contar? Que yo ya te interrumpí porque nos leyeras un poquito. Bueno, nada más que los libros, ese acaba de salir a finales del año pasado, lo pueden conseguir en todas las librerías, afortunadamente, donde se distribuían los libros de Penguin Random House, y cualquier cosa también, antes de que se me olvide, mis redes es @JaimeAlfonsos, con Espérate, una S. tranquilo, porque si lo Ya dices estoy. tan rápido, ni quién lo va a entender. A ver, Bueno, ok, las redes redes tuyas. es @Jaime Alfonso, que es mi nombre, una S al final de Sandoval, nada más la S. Entonces queda @Jaime Alfonsos. Donde estoy más activo es en Twitter y en Instagram. Más activo, entre comillas, porque la verdad todo el mundo me regaña porque no pongo muchas cosas. En Facebook tengo una página de escritor que luego pasan de esas rodantes como del viejo oeste, porque también nada más publico una vez cada 15 días. Pero sobre todo en esas páginas anuncio dónde me voy a presentar, si voy a firmar libros y demás. Ahora por la pandemia, pues no, seguramente todo se va a posponer, pero ya había tenido oportunidad de tener algunas presentaciones, unas poquitas que se me dieron el año pasado, al finales, y bueno, ahí anuncio. Entonces, bueno, Ciudad Miedo y Campamento Miedo están en toda la librería, lo pueden encontrar, y si alguna vez quieren una firma mía, ¿Cómo revisen le mis redes hacen? O sociales. sea, ¿cómo se le hace? A ver. Revisen mis redes sociales. Antes de la pandemia llegué a viajar por toda la República. Un año me aventé como 28 viajes, Ok. pero yo me la pasé norte, sur, Yucatán, Ujú, ujú. Sonora, o sea, me fui a todo, de punta a punta, de Tijuana a Mérida. Pero bueno, conforme se vaya pudiendo viajar,
Entonces seguramente yo voy a anunciar ahí. Entonces ya les puedo anunciar. Me voy Sobre a todo presentar en tal dices en lado. Instagram, ¿no? En Instagram, en Twitter y también, si es una presentación además, en Ciudad de México. Por ejemplo, tengo muchos lectores en cada una de las ciudades, lo aviso también en Facebook. Entonces ahí ahí me pueden, como yo pongo y localizo, sobre todo obviamente que se pueda según las medidas sanitarias y demás. Si en alguna librería, a veces también me ha tocado que me invita a una librería para hacer reunión con lectores, lectoras, también lo anuncio ahí. Siempre en mis redes yo lo anuncio. Entonces, y está mi página personal, que es mi nombre, jaimealfonsosandoval.com. Ahí pueden ver todos los libros que he escrito, los más recientes, más o menos de qué editorial son. Y también ahí anuncio, por ejemplo, si voy a ir a Pero algún fíjate otro que se lugar. me ocurre una cosa. Si alguien está muy desesperado, que quiere no esperarse para ¿cómo se llama? Para un autógrafo, bueno, podemos ver una cosa como comprar un libro que llegue a mi casa, a tu casa, y entonces, digamos, les damos una parte para el transporte. Yo me comprometo a que sí se los enviemos. Tengo una tarifa especial, así que en ese sentido no se suma mucho con transporte. Tú los firmas y se los mandamos. Eso es una triangulación que para que lo puedan hacer, tienen que contactarme a mi WhatsApp, que ya están ahí mi WhatsApp 55 43 90 78 68, y nos ponemos de acuerdo si alguien de ustedes quiere así no esperarse a que Jaime Alfonso vaya por todos lados, pues esa es una posibilidad que podemos inventar, ¿no? Acabas de abrir una gran puerta, acabas de abrir una gran posibilidad, porque en efecto, luego me preguntan y me están diciendo, yo le digo, pues hasta que me inviten, hasta que se abra, No, pero ve, podemos hacer que veamos cómo que se compren, tú los firmas, nos pagan el transporte, se los mandamos y ya, o sea, donde nada más seamos un intermediario para facilitar que les lleguen los libros, ¿no? yo feliz de probarlo, claro que sí. Ok, pues si alguien de ustedes quiere, por favor, comuníquense conmigo, no con Jaime Alfonso, porque se va a hacer demasiada triangulación. Yo prometo hacer cabeza y hacer que esto se pueda hacer. Y por cierto, denos like y todo al video, compartan, ya saben, todas esas cosas que sí sirven, aunque es como muy trillado decirlo, pero sí sirven. Entonces, porque entonces hace que se puedan ver más gente y entonces otros conozcan. Pero bueno, ya estamos llegando como a un fin, pero yo quisiera saber qué más piensas que debemos de no dejar sin hablar. Yo creo que es importante que yo me he encontrado en la pandemia, ha cambiado, bueno, se han modificado comportamientos de lectura. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, tengo mucha vinculación con clubes de lectura virtuales, que eso antes de la pandemia era muy raro, pero ahorita ha existido. Otro es que, bueno, ha habido de todo, bueno y malo, y muy malo y muy bueno dentro de todo eso. Pero, por ejemplo, me he topado mucho con familias que han decidido, eso es una decisión de los padres, que dicen, bueno, vamos a leer un libro en familia. Entonces me escriben después los papás o las mamás para darme las gracias porque ha leído o Campamento Miedo o Ciudad Miedo y han hecho menos terrible el encierro. ¡Ay, qué padre! Y entonces te lo cuentan y todo. Y me lo cuentan, entonces me dicen, me lo Mm. recomendaron, y yo tengo 2 niños, 2 niñas, y me puse a leerlos y cada día les leía un capítulo, y fue un momento que estamos recordando con muchísimo cariño de este momento tan especial y a veces tan terrible que es el encierro. Eso es padrísimo. Y entonces yo le dije, adelante, es un libro club familiar. Entonces, sigan con alimentando ese libro club familiar, porque la vinculación lectora, que siempre yo he dicho que cuando usted lee a alguien, un adulto, a un niño, no solamente es el libro, es la vinculación emocional que desarrolla. Yo recuerdo con tanto cariño, por ejemplo, cuando mis tías me hablan, una tía nos iba a leer los libros, y recuerdo que a veces hasta nos dejaba nos grababa para que... ¡Ay, qué padre! Porque estábamos ya, decíamos, es que no puede pasar un día sin escuchar un cuento. Entonces decía, bueno, les voy a mandar un cassette porque no puedo ir. Y Porque además era época de cassettes, claro está. Y nos grababa un cassette con un cuento y nos lo mandaba porque ya tenía que ir a dar clase. Entonces, bueno, esta vinculación. Entonces, bueno, yo simplemente aliento todo esto, aliento los clubes virtuales, los libro club familiares, etcétera, y acérquense a las librerías. Muchas de las librerías, como
como en efecto acaba de decir Aline, ya han desarrollado, ya lo tenían, pero han desarrollado la manera de hacer llegar los libros a los lectores. Si el lector no puede... Exacto, pero aquí lo malo es que como lo vamos a triangular. Puede tardar un poco más, pero... No, o sea, tenemos que ver en todo caso, pero es que eso ya se vuelve más, o sea, difícil, te iba yo a decir, porque si tú compras en la librería te lo manda directo sin decirte. Entonces, ¿en qué momento lo autografías? Sí, tiene que hacer como un pedido. Tenemos que, pero miren, si se conectan conmigo, yo soy capaz de ver, inclusive ver cómo se puede organizar con una librería para hacerlo. O sea, prometo que si de veras lo quieren, yo veo cómo lo solucionamos. Pero esto lo estoy haciendo aquí ahorita con Jaime Alfonso. No se crean que ni yo vendo libros, ni hago llegar libros a ningún lado, por favor. Es una idea que estamos arrancando. Y pero ¿sabes con quién lo podemos hacer? Con Katia Cuellar de La Jugarreta, que es una librería chiquita, y esa librería pequeña puede apoyarnos para hacerlo, y entonces ella los tiene y te los hace llegar a ti para que tú los firmes, y luego ya a mí para que lo hagamos y triangulamos, y es una librería pequeña, porque bueno, yo podría decirles, híjole, hablo con los de Gandhi, por decir algo, los del sótano. Sí, pero se pierde de con quien hablas a con quien recibió el pedido, ya chupó faros el asunto. En cambio, con Katia, ella es la única, es chiquitita, Katia es como La Jugarreta, como era colorines, ¿no? Era un poco más grande que eso, lo que tú quieras, había otros, pero ese concepto de librería apoyador, de librería que conoce y ha leído los libros y te los recomienda, justo es eso, Katia. Yo ya les he comentado de ella, les sugiero que se apoyen de ella para libros, y bueno, y lo hacemos así, ¿no? Muy bien, me parece excelente idea, una brillante idea. Vamos a probarlo. Entonces, ¿qué otra cosa más tenemos que decir antes de irnos? Creo que quedó bastante redondeado todo, ¿no? Creo que sí, hablamos de lo principal y sobre todo un gustazo en este espacio. Acompáñenos siempre aquí, Aline, en este espacio. No solo estoy yo, vienen colegas increíbles, entonces, pues, abónense, sí, abónense. Pero padrísimo, sí, abónense. Abónense, sí. Recomiéndalo y digan, y aquí nos vemos, y seguramente si nos repetimos después, si me vuelven a invitar, yo siempre con muchísimo. Pero claro que te voy a invitar otra vez. Tú ya solito te comprometiste a que eso sí sea. Ya me embarqué, muy bien. Padrísimo. Podríamos, sí, ya vemos qué hablamos y vemos de qué hablamos. Voy a parar la grabación, no te me vayas a ir, pero nos despedimos. Bye. Ay, no se canceló. Espérame. ¿Ves? Las detengo y luego